Ahora vamos a crear un chatbot para WhatsApp en ManyChat. Lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a Google. Allí vamos a escribir ManyChat y al ingresar a la plataforma, aquí nos va a invitar a registrarnos. Vamos a poder registrarnos con nuestra cuenta de Facebook, Google, Telegram o incluso con la sesión de Apple. En mi caso, ya tengo una cuenta creada, la cual está conectada con un correo de Gmail. Y después de crearla, ManyChat nos pregunta con cuál plataforma queremos empezar, ya sea con Instagram, TikTok o WhatsApp. En este caso, vamos a hacerlo con WhatsApp. Y en esta parte viene algo muy importante. Aquí ManyChat nos da 3 opciones de conexión. Y en esta parte es muy importante entender cuál es el tipo de integración que queremos hacer con ManyChat. La primera de ellas hace referencia a la opción de transfiere tu propio número de WhatsApp, desconecta una cuenta de WhatsApp existente y transfiere tu número de WhatsApp a ManyChat. Como le explicaba previamente en el video, cuando nosotros desactivamos 100% nuestra aplicación de WhatsApp y se la delegamos a la plataforma, en este caso estaríamos usando el tipo de integración del WhatsApp API Cloud o el WhatsApp Business API como se conoce en la industria. Entonces, esta opción, como le mostraba previamente en la cooperativa, es la opción que dice WhatsApp Business API o WhatsApp Cloud API. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si se toma la decisión de avanzar con este tipo de integración, la misma herramienta incluso es muy transparente y lo dice, tienes que desconectar tu cuenta de WhatsApp y transferir completamente el WhatsApp a ManyChat. Entonces, es importante tener en cuenta que si haces esto, pierdes el historial de chats y le estarías dando el control total a ManyChat para tu WhatsApp. Normalmente esta opción la recomiendo cuando empezamos desde cero con una cuenta totalmente nueva. Y en este caso, si no quieres usar esa primera opción, la opción que recomendaría es la opción que dice crear un nuevo número de WhatsApp, el cual puedes comprar a través de ManyChat o una línea que ya hayas comprado con algún proveedor local de tu país y posteriormente la vamos a poder configurar en ManyChat. Y la tercera opción, que es la que hacía referencia en el inicio de este video, que es la nueva funcionalidad de coexistencia que están integrando muchas plataformas, ya que Meta ahora permite seguir manteniendo tu cuenta de WhatsApp en la aplicación de WhatsApp Business, pero también poder usar a través de un proveedor de la API de WhatsApp, como en este caso ManyChat, seguir usando la línea y poder empezar a usar todos los beneficios de la API de WhatsApp, como por ejemplo las automatizaciones y el envío de campañas masivas a través de WhatsApp. Después de tener todo el contexto de los diferentes tipos de integración para conectar tu WhatsApp o incluso comprar una línea de WhatsApp, el siguiente paso es elegir una de ellas. En mi caso me voy a ir con la nueva opción, la opción de coexistencia. Aquí le voy a dar clic en conecta tu aplicación de WhatsApp Business Coexistencia. Le doy continuar y aquí ManyChat nos deja una serie de puntos a tener en cuenta, donde nos dice primero que la cuenta ya debe estar en la aplicación de WhatsApp Business. Segundo, que debemos comprobar que el código de nuestro país no aparezca en esta lista. La mayoría son países de Europa, Japón, Rusia y Sudáfrica. Algunos de los países alcanzo a leer por encima. En el caso de América en general, vamos a poder usar esta opción sin problema. En este caso nos dice para el tercer punto de que si nuestro país aparece en la lista, nos sugiere conectar ManyChat de otra manera. No en nuestro caso, comprueba que estás utilizando la última versión de la aplicación o la más reciente. Aquí le doy continuar y aquí posteriormente la herramienta me redirecciona a la sesión de pago. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta: aunque ManyChat tiene un plan gratuito, esta opción solamente funciona cuando conectamos por ejemplo Instagram o Facebook. En el caso de WhatsApp sí debemos tener una cuenta de pago en ManyChat. Él nos da un plan gratuito por 14 días. Aquí le voy a dar probar gratis. Y posteriormente me invita a diligenciar todos los datos de mi tarjeta de crédito para activar el débito automático cada mes después de vencerse ese marco de tiempo de la prueba gratuita. Perfecto. Y después de activar la opción de pago, aquí le vamos a dar clic donde dice ir a inicio de sesión en Meta, porque en este caso lo que vamos a hacer es conectar nuestra línea de WhatsApp. Le vamos a decir a Meta que esa línea nos pertenece y que queremos conectarla con ManyChat. Y en este caso lo que vamos a hacer es conectarnos con Meta. Aquí la validación siempre la hacemos a través de Meta, ya que, como ustedes lo saben, Meta es el propietario de WhatsApp y la validación debe quedar a través de la plataforma de Meta. Aquí en mi caso, por ejemplo, me pide una validación de doble autenticación. Después de pasar la validación de doble autenticación, o si te conecta de forma directa, te va a llevar a esta opción. Le das continuar. Aquí es donde empezamos la conexión entre ManyChat y Meta. Aquí le damos clic en empezar. Aquí posteriormente elegimos el portafolio comercial o lo creamos en caso de que no lo tengamos. Le damos siguiente. En esta parte vamos a elegir la primera opción siempre,
conecta tu aplicación de WhatsApp Business existente. Aquí le vamos a dar siguiente. Aquí vamos a colocar la línea de celular. En mi caso, la línea con la que estoy haciendo la prueba es de Colombia, le doy siguiente. Y Meta me va a enviar un código de verificación de 5 dígitos al celular. Y después de colocarlo allí, le damos siguiente, que es importante que tengan en cuenta que a veces nos da un marco de tiempo de 1 minuto para este código de verificación, por eso es bueno siempre tener el celular a la mano para hacer esta configuración. Aquí automáticamente él toma el nombre de la cuenta. Esta fue una línea la cual compré exclusivamente para este proceso, la llamé TNW ManyChat. Aquí le doy siguiente, bueno, aquí elijo mi zona horaria, en mi caso, la zona horaria que voy a buscar es Bogotá. Aquí le doy siguiente. Y para finalizar el proceso, aquí le voy a dar continuar y me va a mostrar la opción de conectando tu cuenta. Y aquí lo que voy a hacer a continuación, este proceso es el mismo en todas las plataformas. Tengo que escanear el código QR. Aquí me va a llegar un mensaje de texto directamente de Facebook, el cual me dice que lo lea o lo escanee el código QR. Le doy aquí continuar y me va a salir en pantalla un mensaje que dice conéctate a la plataforma para empresas. Escanear código QR, aquí lo voy a volver a realizar. Y a través de este QR estamos conectando la línea de WhatsApp Business directamente con ManyChat a través de Meta. Ahí vamos a esperar. En el caso de mi celular, él sigue conectando, pero en pantalla en la plataforma ya sale la cuenta conectada. Aquí le voy a dar finalizar. Aquí ya en mi celular me aparece como conectado. Es importante validar que para que la conexión haya quedado bien hecha, debe salir este mensaje en pantalla y en tu aplicación de celular te debe salir te conectaste a ManyChat, que es lo que valida que la conexión quedó de forma correcta. Aquí le voy a dar finalizar. Y aquí en ManyChat se empieza a conectar nuestra línea de WhatsApp. Aquí posteriormente la herramienta me lleva por una serie de preguntas. Por ejemplo, me dice para quién estoy configurando esta cuenta. Para mí, para mi empleador, para un cliente. Voy a tomar la opción que dice para mí. Le doy siguiente. ¿De qué se trata esta cuenta? De un negocio, por ejemplo en mi caso. Le doy siguiente y aquí elijo qué es lo que mejor describe mi negocio. Voy a tomar la opción, por ejemplo, de comercio electrónico, tienda en línea. Le doy siguiente. ¿Para qué utilizas el canal que estás conectando a ManyChat? Para marketing de afiliados, referidos, gestión de consultas y pedidos de clientes. Voy a elegir la segunda. Aquí ya eliges la opción que mejor se adapta a tu necesidad. Le damos siguiente. ¿Cómo planeas utilizar ManyChat para capturar y calificar prospectos? Para enviar actualizaciones y confirmación de pedidos. Me voy a quedar con la primera. Aquí le damos siguiente. ¿Qué otro tipo de herramientas utilizas para tus redes? Procesamiento de pago, listados locales y gestión de reseñas, plataformas de email marketing y automatización. Aquí voy a elegir, por ejemplo, esta tercera, pero pues igualmente podríamos elegir otras como plataformas de comercio electrónico y muchas de las opciones que nos da acá. Aquí le doy siguiente y de esa forma queda el WhatsApp conectado en ManyChat. Aquí también incluso me permite incorporar los contactos. Esta es una de las cosas que más gusta de esta nueva funcionalidad y es el hecho de poder tener los contactos que tienes en tu WhatsApp Business, poder tenerlos también en ManyChat, porque de esa forma no tendrías que estar guardando contactos primero en tu aplicación y después venir a guardarlos también en ManyChat. Se sincronizan y eso es algo que también ayuda a la gestión de los contactos de una mejor manera. Aquí, por ejemplo, la herramienta, al darle clic en importar contactos, me arrojó esta ventana donde me dice que tengo hasta 23 horas para poder importar los contactos de los últimos 6 meses, de los últimos 3 meses, de las últimas 24 horas. Es importante tener en cuenta que tanto los contactos como los chats se van a importar. Entonces, si quieres que esta información se lleve también a ManyChat, este es el momento para hacerlo. Si no lo haces en este momento, tienes que volver a buscar la opción de importar contactos y recuerda que tienes una ventana máxima de 23-24 horas para conectar los contactos de tu aplicación de WhatsApp a ManyChat. Después de elegir la integración que más se adapta a nuestro negocio en ManyChat y conectar el WhatsApp, el siguiente paso es crear el chatbot en ManyChat. Como le decía al inicio de este video, vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un chatbot basado en reglas y también un chatbot que sea potenciado por inteligencia artificial. En este caso empiezo con la opción basada en reglas. Voy a irme nuevamente a la herramienta y aquí automáticamente ManyChat me muestra una serie de plantillas predeterminadas o opciones que puedo configurar para empezar a crear mi chatbot, como por ejemplo establecer una respuesta automática común,
ayuda a los clientes potenciales a iniciar un chat con conversaciones para romper el hielo, que son como diferentes plantillas predeterminadas que tiene la plataforma para empezar a crear nuestro chatbot. Una de las opciones que recomiendo para empezar a crear un chatbot en WhatsApp, muchas veces la que más me gusta usar, es la opción que dice configurar respuestas automáticas a solicitudes frecuentes. Aquí le puedo dar configurar palabras clave y él me va a dar contexto de cómo funciona la plantilla. Y aquí le puedo dar configurar plantilla para activarlo. Si no queremos usar una de las plantillas que están de forma predeterminadas en ManyChat, por ejemplo, también puedo irme aquí a la opción donde dice todos los canales. Y aquí tradicionalmente ManyChat nos muestra las opciones que más se usan para ManyChat, pero con el apoyo de la inteligencia artificial. Si aquí le damos clic en explorar todas las plantillas, aquí nos va a mostrar alrededor de 4 opciones donde crearíamos el chatbot apoyados por la inteligencia artificial de ManyChat. En este caso voy a devolverme nuevamente a la opción que dice WhatsApp y voy a empezar con la opción que dice configurar palabras clave y le digo configurar plantilla. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, realmente es muy sencillo de entender la interfaz. De hecho, en mi concepto, creo que es una de las interfaces o es la interfaz más intuitiva que existe para la creación de chatbots en el mundo hoy por hoy. Es muy fácil de entender, incluso en las plantillas tiene un paso a paso, como lo están viendo en pantalla, donde por ejemplo nos dice cómo usar esta primera parte para que nos funcione el paso 3 y así sucesivamente. Realmente es muy intuitivo. Por ejemplo, esta plantilla que elegí va a funcionar a partir de... Por ejemplo, esta plantilla que elegí va a funcionar a partir de mensajes específicos que las personas escriban. Por ejemplo, aquí la herramienta me muestra que si el mensaje contiene el término oferta o descuento, automáticamente se va a activar el chatbot, que en este caso dice: parece que estás interesado en ofertas y descuentos. ¿Te gustaría visitar nuestra tienda en línea para ver nuestras ofertas más recientes? Por ejemplo, podría seguir manteniendo las palabras que ya tiene este chatbot, o incluso si el enfoque que le vamos a dar es muy diferente, entonces podríamos eliminar esto que está acá. Podríamos dejar, por ejemplo, hola, palabras como buenos días, buenas tardes, más que todo como en saludos. Aquí puedo eliminar ahora sí el oferta. Y acá posteriormente tendríamos que empezar a configurar y personalizar el chatbot. Entonces, en vez de tener este mensaje predeterminado, ya tendríamos que empezar a hacer modificaciones. Entonces, como algo como hola, buen día, bienvenido a el nombre de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí voy a colocar TNWI. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros incluso en este tipo de chatbot también podemos crear etiquetas dinámicas, que es lo que estamos viendo acá, y que él automáticamente identifique el nombre de la persona que nos está escribiendo. Hola, nombre de la persona, buen día, bienvenido a TNWI. Y aquí, por ejemplo, podemos empezar a crearle estas opciones o esta botonera. Entonces podríamos mostrarle aquí, en vez de esta opción que tiene de forma predeterminada ManyChat, voy a cambiarlo por una que diga ver servicios. Aquí le doy listo. Adicional a eso, por ejemplo, podría crear otra que se llame atención al cliente. Aquí podemos ir configurando conforme a la necesidad que vayamos teniendo. Aquí le doy listo. Realmente la herramienta, como lo decía previamente, es muy intuitiva. Nosotros aquí a mano izquierda podemos ver las diferentes opciones que nos deja configurar. Opciones de texto, opciones de imagen. Aquí, por ejemplo, puedo configurar opciones de retraso. En este caso también la opción de poder crear base de datos, poder pedirle también adicional, por ejemplo, correos electrónicos o información más específica del usuario. Aquí voy a continuar nuevamente con la parte que tenía arriba en el chatbot. Y de esta forma, entonces, el saludo sería hola, el nombre de la persona, buen día, bienvenido a TNWI. Le damos dos opciones, ver servicio, atención al cliente. Y aquí puedo empezar a crear, por decirlo así, como ese diagrama de flujo, ese embudo de cómo quiero que funcione el chatbot. Entonces aquí, por ejemplo, voy a eliminar esta opción que está por defecto en la plantilla y puedo empezar a configurarlo a mi manera. Entonces, por ejemplo, la opción que dice ver servicios, él me da a mí, por ejemplo, opciones para enviar mensaje, crear pausas inteligentes o activar, por ejemplo, condiciones, crearle, por ejemplo, una etiqueta a la persona. Es decir, que si una persona, por ejemplo, le doy clic en ver servicios, yo quisiera, por ejemplo, crearle una etiqueta que los pueda tener etiquetados para posteriormente lanzar campañas masivas o generar, en este caso, mensajes predeterminados con segmentaciones muy específicas. En este caso no lo voy a hacer, voy a avanzar normal con un mensaje, voy a usar la opción que dice WhatsApp. Entonces, por ejemplo, ver servicios, aquí podríamos colocar los servicios de la agencia. Pues nuestros servicios son
Aquí obviamente pues si queremos mejorar la redacción nos podemos apoyar incluso con una IA que tiene ChatGPT. En mi caso, por ejemplo, voy a colocar estos 3 servicios que tenemos en mi agencia como gestión de anuncios, diseño y desarrollo web y automatización. Aquí, por ejemplo, lo estoy creando en formato de texto, pero si quiero que la persona, por ejemplo, me elija entre los 3 servicios, no debería crearlo de esta forma, debería crearlo como un botón. Y en el primer botón, por ejemplo, colocar gestión de anuncios. En el segundo botón, por ejemplo, colocar diseño y desarrollo web. Y de esa forma le estaría dando una opción de selección a mi usuario final. Aquí voy a eliminar el texto que tenía. Y aquí debo empezar a conectar cada una de esas opciones. Entonces, si una persona le da clic en gestión de anuncios, ¿cuál es el mensaje que le enviaríamos posteriormente? Entonces, aquí, por ejemplo, explicaría con más detalle qué incluye el servicio o a qué hace referencia. Y posteriormente, al colocar todas las opciones, que hay algo también importante que incluso aunque coloque para efectos del video de forma muy genérica estos textos, igualmente, por ejemplo, puedo hipervincular. En este caso, si una persona le da clic a un servicio en específico o al título, por ejemplo, de uno de los servicios, como esta opción que tengo acá, diseño y desarrollo web, podría en este caso hipervincularlo y que cuando la persona le dé clic, que lo redireccionemos, por ejemplo, a nuestro sitio web para que incluso pueda ver más información de nuestro servicio allí. O incluso podríamos, si estamos vendiendo productos, podríamos hipervincularlos colocando la URL directamente en la descripción del texto. O si tenemos productos específicos, también podemos en este caso señalar el texto y venir a hipervincularlo para llevarlo también a esos productos de una manera más directa. Aquí le voy a dar guardar. Que en este caso la herramienta, aquí le voy a dar publicar en vivo. La herramienta automáticamente va generando un guardado, que es muy importante porque si llegásemos a tener problemas con el internet o con la luz, al final la herramienta está haciendo un guardado automático y aquí cuando le damos publicar en vivo es cuando ya queremos que sea funcional. Por ejemplo, en este caso la herramienta me dice que tengo un botón el cual no lo estoy configurando hacia ninguna opción, tengo que darle algún mensaje o opción cuando la persona elija la opción de atención al cliente. De esa forma, por ejemplo, podría colocar un mensaje como: en unos minutos será contactado por un miembro de nuestro equipo, a modo de ejemplo. Y de esta manera es como podemos configurar un chatbot en ManyChat. Es importante tener en cuenta que el chatbot lo podemos hacer tan largo o con el diagrama de flujo que creamos conveniente de hacer, pero aquí sí aprovecho para asesorar o recomendar algo que hago con mis clientes, y es que cuando la empresa es nueva, es importante hacer un filtro pequeño, por mucho que sean 2 o 3 preguntas. Un error muy común, como le decía también al inicio de este video, es que veo muchos chatbots en pequeños negocios o incluso empresas de cierto tamaño, donde los chatbots son muy extensos y realmente la persona pierde el interés de seguir por ese canal de comunicación. Entonces es bueno empezar con un chatbot con un filtro pequeño de 3-5 preguntas e ir escalando, ir revisando cuáles son las preguntas que las personas más suelen hacer y validar si efectivamente las respuestas que estamos dando están cumpliendo con el objetivo de la herramienta, sino validar otro diagrama de flujo que sea mucho más sencillo de entender para el usuario final. Lo que vamos a hacer es darle publicar en vivo, pero aquí la herramienta me genera una alerta donde me dice que este segundo botón estoy superando los 20 caracteres. Sí, efectivamente había colocado más de 20 caracteres y lo que hago es eliminarlo y ahora sí le voy a dar publicar. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es probar este chatbot directamente en WhatsApp. Entonces lo primero que voy a hacer es dirigirme aquí a la aplicación. Aquí en pantalla tengo la línea que acabo de conectar y desde mi celular le voy a escribir usando, por ejemplo, una de las palabras que configuré, que fueron hola o buen día. Aquí voy a usar hola. Y como podemos ver en pantalla, automáticamente la automatización se activa. Dice: hola TeamWee, buen día, bienvenido a TeamWee. Como les decía, esta es una línea también que llamé con el mismo nombre de la empresa, pero en este caso si escribo, por ejemplo, desde una línea personal, me va a saludar como: hola Iván, buen día, bienvenido a... Esto ya depende de la configuración que tengamos en nuestra línea de celular. Aquí voy a tomar la opción que dice ver servicios. Y de esa forma el chatbot me va a mostrar los diferentes servicios en 3 botones: gestión de anuncios, diseño y desarrollo, automatización. Ya dependiendo de la opción que yo elija, me va mostrando. Así es como creamos un chatbot en ManyChat basado en reglas o a partir de un diagrama de flujo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un chatbot con inteligencia artificial directamente en ManyChat. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si quiero dejar de usar la automatización o chatbot que acabamos de crear basado en reglas, lo que voy a hacer es venir aquí donde dice automatización, debo desactivarlo y acá voy nuevamente al inicio. Voy aquí a la opción que dice todos los canales. Entonces, en este caso, vamos a poder elegir alguna de las plantillas
que tenemos acá. Para efectos del ejemplo voy a elegir esta que está acá. Y acá en esta parte, el ManyChat nos dice que tenemos que darle casi un rol o un objetivo, que es la función que va a cumplir este chatbot para responderle a nuestros usuarios finales. De hecho aquí, si pasamos por encima del interrogante, dice: piensa en las conversaciones que mantienes con tu audiencia, dile a la IA de lo que se puede encargar específicamente por ti. Por ejemplo, en mi caso, voy a colocarle: eres un agente de servicio al cliente que resuelve preguntas frecuentes sobre servicios de la agencia, no inventes información y eres conciso y directo. En este caso, mi instrucción hace parte del rol que quisiera que tuviese este chatbot, que no invente información, que es alguno de los errores más comunes en la inteligencia artificial, que muchas veces cuando no tiene la información empieza a inventar información del cual no tiene contexto o no sabe, o incluso recurre a contenido que no es directo de la empresa. Y en la parte de abajo donde le vamos a dar más contexto a la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, le podemos compartir informaciones ya de servicios, qué es lo que incluye, por ejemplo, cada servicio, cada producto. Esto depende de la empresa. Si tenemos una tienda virtual, por ejemplo, le podemos dar información de cada uno de nuestros productos, precios, descripción, absolutamente todo. En mi caso, voy a usar un contexto rápido de los 3 servicios que más vendemos en nuestra agencia. Y también le voy a dar el nombre como tal de la agencia. Es una agencia de marketing y tecnología que ofrece estos servicios. Le voy a decir que es la página. Y también le voy a dar la página web. Aquí le voy a dar clic en generar. Y aquí la herramienta identifica el objetivo. Eres un agente de servicio al cliente, responde a las preguntas frecuentes de los usuarios sobre los servicios por la agencia Teamweave, gestión de anuncios, diseño, siendo conciso y directo y sin inventar información. Incluso puedo en este caso asignarle más tareas. Digamos que también a la misma inteligencia artificial, por ejemplo, le puedo dar un rol de responder, por ejemplo, a preguntas sobre precios, de responder, por ejemplo, a preguntas sobre productos. En este caso, el ejemplo lo estoy haciendo netamente para responder preguntas más ligadas a servicio al cliente, y en la parte de abajo él tiene contexto. Aquí le puedo dar clic en vista previa al chat. Bueno, aquí tengo que eliminar, finalmente no voy a usar esta tarea. Le doy clic acá en eliminar y aquí le doy vista previa al chat. Aquí por ejemplo me está mostrando de entrada un mensaje, dice: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy con nuestros servicios de gestión de anuncios, diseño y desarrollo web o automatización de marketing? Aquí, por ejemplo, ya podríamos entrar con un poco más de detalle. Esto nos sirve más que todo para tener una vista previa de cómo empieza a responder el chatbot, pero podríamos, por ejemplo, en el contexto, en el objetivo, decirle que siempre salude, dando el nombre de la empresa o preguntando el nombre de la persona a la cual nos escribe. Esto ya depende de las diferentes instrucciones que le demos o del contexto adicional que le compartamos a esta inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, identifico que se vuelve muy repetitiva. Lo que decía previamente, aquí ya pues es un tema de ajustar y de pedirle que siempre salude, que no repita, por ejemplo, las mismas preguntas. Todo ese tipo de cosas se las podemos ir colocando para que la comunicación no siempre sea la misma, no se convierta siempre como en patrones repetitivos, sino que siempre resuelva con diferentes respuestas. Aquí le voy a dar continuar y aquí nuevamente la plataforma me redirecciona al editor visual del desarrollo de los chatbots, y aquí me pregunta, por ejemplo, qué debería iniciar esta automatización o qué dispara, por decirlo así, el agente de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aquí repetimos parte del proceso que hacíamos en el chatbot tradicional basado en reglas. Incluso adicional también podríamos usar la opción que es, a diferencia del chatbot que creamos basado en reglas, que responde a palabras específicas. Aquí incluso podemos apoyarnos también en la inteligencia artificial para que las personas, por ejemplo, a partir de ciertas preguntas o comentarios que hagan, la IA identifique cuál es la intención del usuario y empiece, por ejemplo, a responder. Aquí, por ejemplo, puedo configurar en la herramienta que si el mensaje contiene o es específicamente cierta frase o cierta palabra, quiero que responda de cierta manera. Aquí voy a dejarle, por ejemplo, la opción que dice contiene. Entonces, si por ejemplo la persona está preguntando por servicios o por planes, por dar un ejemplo, aquí en la parte de abajo ManyChat me sugiere que use la inteligencia artificial para reemplazar palabras claves con el propósito de inteligencia artificial. Si por ejemplo el mensaje contiene palabras como servicios o planes, aquí yo le puedo decir a la inteligencia artificial de ManyChat que esa persona nos está preguntando por los servicios de la agencia, e incluso puedo escribir de mejor forma la intención. Por ejemplo, la persona quiere saber sobre servicios, la persona si pregunta sobre servicios, quiero que le dé información sobre los servicios como tal. En este caso voy a usar nuevamente el mismo término de servicios. Ya en el paso anterior ya le di la información o el contexto a la inteligencia artificial sobre los servicios que tenemos en la agencia. Aquí le doy confirmar.
Y aquí, de hecho, la misma herramienta nos muestra que si alguien escribe algo relacionado a servicios, automáticamente le enviaría la información que ya nosotros previamente le compartimos al respecto. Aquí tenemos que conectar el disparador con el agente de inteligencia artificial para que él empiece a funcionar de esa manera. Y también puedo crear diferentes tipos de disparadores. Por ejemplo, otros disparadores que respondan ciertas palabras claves específicas. Por ejemplo, página web, por ejemplo, redes sociales. Que cuando las personas, por ejemplo, nos pregunten por la página web, le envíe la URL o las redes sociales y que de esa forma la inteligencia artificial, a partir del contexto que le dimos previamente, le pueda enviar esas URLs a los usuarios del chat. De esta forma es como podemos crear un chatbot en ManyChat con inteligencia artificial. Aquí es importante aclarar que para publicarlo y que empiece a funcionar el chatbot de ManyChat con inteligencia artificial, el plan ya no es de $15, sino tenemos que pagar un valor adicional que es de $29, que es el que nos va a permitir acceder a la inteligencia artificial de ManyChat, donde con este tipo de chatbot vamos a poder responder de una manera diferente, que no es basada en reglas o siguiendo un diagrama de flujo, sino a partir de información que le hayamos dado a la inteligencia artificial.